Hola amigos, bienvenidos a este su canal de Más Allá del FOMO. Oigan, primero que nada, me había ausentado algún par de semanas porque se me había juntado por ahí unas actividades que tenía empresariales, pero ya estamos aquí de vuelta y bueno, la otra es una disculpa aquí por lo tan abrigado, pero ya aquí por donde andamos ya comienzan los fríos. Y pues bueno, aprovechaba para hacer este video porque por los temas que han pasado en los últimos días y semanas respecto de las caídas en los mercados, en las bolsas, en el mercado cripto. Y pues bueno, me di a la tarea de investigar, de llegar al origen de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, cuáles podrían ser las causas o los motivos por los cuales pues las bolsas y los mercados están cayendo. Si esto implica un cambio de tendencia macro, ¿qué quiere decir? Que estemos entrando en un mercado bajista, en un bear market, si ya vimos los topes del mercado y pues bueno, todo esto lo vamos a ver ahorita. Y bueno, lo primero que me gustaría comentarles es que todo los mercados suben o bajan de acuerdo a la expansión y la contracción de liquidez. ¿Esto qué quiere decir? Los bancos centrales, a través de sus diversas entidades, en cada país puede variar un poco, pero el modelo es relativamente el mismo. em, hacen crecer los mercados o impulsan los mercados y las cotizaciones a través de inyecciones de liquidez y después hacen con contracciones, retiran liquidez del mercado y por eso se drena esa liquidez y las cotizaciones caen. ¿Por qué? Pues porque se tienen que liquidar posiciones por liquidaciones y por la sobrecolateralización en los mercados de deuda. Y pues bueno, lo que estamos experimentando actualmente es por una contracción, por un vacío de liquidez en el mercado americano. Principalmente lo que vamos a analizar es que hay una crisis de liquidez bancaria y ahorita lo vamos a demostrar con datos. Y pues esto es lo que está originando que haya una caída, una contracción en las cotizaciones, pues por falta de liquidez, como lo había comentado hace un momento, las bolsas se impulsan porque hay una inyección de liquidez en los mercados, ya sea a través de las diversas maneras que tienen los gobiernos y los estados de inyectar liquidez a la economía. Este no es ahorita el motivo del video para explicarlo, sino vamos a analizar qué es lo que pasó en realidad. Y como les decía, vamos a ir al primer gráfico. Aquí podemos analizar las pérdidas no realizadas por los principales bancos en Estados Unidos y vemos que se encuentran más o menos en una zona de entre los 475 y los 500 billones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que los bancos, cuando tú ingresas tu dinero y todo el dinero a los bancos, ellos no lo tienen ahí guardado. Ellos van y lo invierten en instrumentos bursátiles, en bonos, en índices, en etc., ¿no? Múltiples cantidades de inversiones que pueden hacer ellos y los invierten. Y entonces en el balance, ahorita estos bancos se encuentran con unas pérdidas no realizadas por un orden de 500 billones de dólares. Esto es muy grave porque incluso sobrepasan a las de la época pre-crisis sanitaria, donde se encontraban por el orden de los 100 billones de dólares. Esto quiere decir que los bancos tienen una crisis de liquidez ahorita, porque en lugar de estar en positivos, las inversiones que ellos han realizado se encuentran en negativo. Entonces, esto quiere decir que no tienen el suficiente dinero o la suficiente liquidez para ellos poder realizar las actividades cotidianas
de crédito y préstamos con los particulares o con algunas otras instituciones que así lo requieran, con empresas que requieran liquidez, porque ellos están en pérdidas y como más adelante vamos a ver qué es lo que están haciendo los bancos, a quién están recurriendo para poder hacer frente a esos requerimientos crediticios que tienen estas instituciones. ¿Vale? Pero que lo que nos debe de quedar claro es que ahorita los bancos prácticamente se encuentran en pérdidas por 500 billones de dólares. Esto quiere decir que imagínate que tú pues no tienes dinero porque el dinero que tenías lo invertiste y esas inversiones ahorita están en negativo. Entonces tú no puedes liquidarlas porque asumirías las pérdidas. Entonces esto te generaría, si no tienes un buen control, te podría generar una crisis de liquidez. Y pues para los bancos la liquidez es necesaria, como les decía, para hacer frente a sus necesidades crediticias con instituciones y con los particulares. Y pues bueno, ahora pasamos al siguiente gráfico que nos ayuda a comprender pues otra de las principales causas que están sucediendo del por qué tanto los bancos como los particulares pues están en una crisis de liquidez, ¿no? Aquí a lo que estamos atendiendo es la tasa de morosidad de las tarjetas de crédito en Estados Unidos, o sea, el porcentaje de impago que se está viendo en las tarjetas de crédito en Estados Unidos. Y vamos a analizar por partes. Nos encontramos en esta zona del 3, y algo aproximadamente, en el 3, incluso es más alto que en la crisis sanitaria de 2020 y más o menos a la mitad de lo que fue la crisis inmobiliaria del 2008. Pero para esto es un porcentaje muy alto porque quiere decir que las personas, los particulares, no están pagando, no están pudiendo pagar sus tarjetas de crédito y entonces están incurriendo en morosidad. ¿Qué quiere decir esto en palabras muy simples? La gente no tiene dinero para pagar sus tarjetas de crédito. Imagínense la gravedad del asunto donde nos encontramos en un porcentaje más alto que en la crisis sanitaria de 2020, cuando pues mucha gente perdió el trabajo, mucha gente tuvo que parar de trabajar y pues tuvieron que recurrir a las tarjetas de crédito, pues aún así nos encontramos en niveles más altos que la crisis sanitaria del 2020, nada más para que tengamos en cuenta la gravedad del asunto. Entonces, si la gente no está pudiendo pagar sus tarjetas de crédito, los bancos pues menos tienen todavía esa entrada adicional. Y lo mismo está pasando con los créditos de auto y con los créditos hipotecarios. La gente no está teniendo para pagar. ¿Por qué? Porque los datos del empleo han salido muy mal en los últimos meses. Se han perdido una cantidad muy importante de trabajos en el mercado de los Estados Unidos. Por lo mismo, la gente tiene que buscar ahora empleos de muy baja calidad, empleos a tiempo parcial y múltiples empleos para poder hacer frente a sus obligaciones crediticias. Entonces, tenemos que por un lado el dato laboral es muy malo porque el empleo está en caída y los particulares no están pudiendo pagar sus créditos ni hipotecarios, ni créditos personales, ni créditos de auto, ni las tarjetas de crédito. Pues por eso mismo, también los bancos se están viendo afectados por eso y eso nos llevaría a lo que a continuación vamos a ver, esa crisis de liquidez que están experimentando los bancos. Y por último, el día de hoy vamos a ver este gráfico que nos indica los repo overnight. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un banco, sus reservas caen por debajo de cierto límite y ellos necesitan cierto
cantidad de reservas de liquidez para poder hacer frente a sus necesidades y a sus obligaciones crediticias con las instituciones y los particulares. Cuando esas reservas caen por debajo de ciertos niveles, ellos tienen que recurrir con la Reserva Federal para decirle, oye, Reserva Federal, no tengo dinero, no tengo liquidez, pero tengo estos bonos del tesoro, estos bonos de deuda americanos, te los dejo por un día con la promesa de recomprártelos mañana con un pequeño interés, pero tú dame por ellos liquidez. Entonces vimos que precisamente el 31 de octubre los bancos tuvieron que recurrir a este repo overnight por una cantidad de un poco más de 30 billones de dólares. Aquí podemos ver billones de dólares, 30 billones de dólares tuvieron que solicitar a la Reserva Federal, dejando como garantía los bonos de deuda americanos con la promesa de recompra al siguiente día. Estos son préstamos de un día para otro. Pues ahora sí que, ¿cómo lo podríamos traducir cuando de repente tú te despiertas un día y no tienes dinero y tienes que pagar la luz y tienes que pagar el gas y tienes que pagar muchas cosas, pero no tienes dinero? Nosotros como particulares pues tenemos que recurrir a otras alternativas, pero los bancos a quien recurren es a la Reserva Federal y la Reserva Federal toma de sus reservas de liquidez y le dice a los bancos, pues porque históricamente estas entidades, la Reserva Federal, los bancos centrales, se han dedicado a salvar a los bancos, porque a ti si te quedas sin dinero, pues nadie hay quien te ayude muchas veces, pero a los bancos sí. Qué gracioso, ¿no? Entonces los bancos sin liquidez, como ya hemos platicado el por qué, pues por las pérdidas no realizadas que tienen en sus inversiones y por a las altas tasas de morosidad que hay en los créditos, porque la gente no está pudiendo pagar sus créditos, entonces ellos se ven en la necesidad de pedirle a la Reserva Federal que les preste dinero dejando como garantía sus bonos. Y aquí podemos ver algo que no se veía precisamente desde la crisis sanitaria del 2020, donde los bancos tuvieron que recurrir a la Reserva Federal por 60 billones de dólares. Y pues bueno, vimos algo similar, ¿no? De casi la mitad. Y entonces eso lo que nos hace es alertarnos de las principales causas por lo que cual los mercados estarían cayendo, que sería un pequeño vacío de liquidez, una contracción de la liquidez en el mercado americano. Entonces, pues bueno, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Qué podemos esperar las personas que invertimos en las bolsas, que invertimos en acciones, que invertimos en índices, que invertimos en cripto? Pues bueno, a mi parecer, y esto como opinión muy personal, es que podemos seguir experimentando caídas temporales, pero nada que implique un cambio de tendencia de grado mayor. A mi parecer, vamos a continuar con una tendencia alcista, pero obviamente con ciertos tropiezos en el camino, principalmente impulsados pues por estas crisis, ¿no? Como la hemos visto con la crisis de los aranceles y pues todo esto con el objetivo de que poder algunos de estas instituciones, algunos de estos entes, revertir sus balances de pérdidas a ganancias, pudiendo comprar activos em, en mejores precios, ¿sale? Entonces es por eso que experimentamos estas caídas. A mi parecer son temporales, estas caídas que vamos a experimentar son temporales. ¿Por qué? Porque ya vienen las inyecciones de liquidez. ¿Y cómo lo podemos inferir? ¿Cómo podemos saber quién me va a decir, oye Javier, ¿tú cómo garantizas que va a haber inyecciones de liquidez? Bueno, porque en primer término ya hemos visto que la Reserva Federal está comenzando a reducir tipos de interés y esto es estimulativo porque estimula el crédito. ¿Sale? Al tener acceso uno o los particulares o las empresas
a crédito más barato, pues esto lo estimula. Es como si tú vas de repente al supermercado y ves que tu cerveza favorita, que te cuesta 40 pesos la botella, ahora te está costando 20 o 15. Entonces tú dices, ah, pues está atractivo, voy a comprar. Lo mismo pasa con el crédito. Cuando después de estar en 5 puntos, ahorita el crédito se encuentra por el orden de los 3 y fracción, pues a ti se te hace más atractivo solicitar un crédito para salir a hacer inversiones y negocios. Y bueno, esto es estimulativo. Y por lo consiguiente, como lo vimos en las comparecencias anteriores del presidente de la Reserva Federal, y ellos ya dieron a conocer que la QT va a finalizar en diciembre del 2025, que la QT no es más que la Reserva Federal o el Tesoro de los Estados Unidos retirando liquidez del sistema, pues ahora va a finalizar eso, y lo que se podría esperar es una QE que ahora en vez de retirar liquidez van a inyectar liquidez al mercado, pues porque la liquidez se necesita, como ya lo hemos visto. Los bancos ahorita necesitan liquidez, los mercados para estabilizarse, los mercados de deuda. Y pues bueno, yo pienso y yo opino, claro, desde mi investigación, recomiendo a cada uno llevar a cabo su investigación e informarse, que pues las caídas van a ser temporales y que en las próximas semanas y meses lo que podemos esperar es una recuperación al estabilizarse la liquidez en los mercados y bueno, continuar con la tendencia alcista que venimos experimentando desde pues mediados del año pasado, ¿no? Donde el oro comenzó a subir, donde el SP 500 comenzó también con un movimiento alcista importante y todos los índices lo que los tiene ahorita en máximos, en zona de máximos históricos, así como a Bitcoin que estuvo hace unas semanas en máximos históricos y ahorita estamos viendo un retroceso, pero como les decía, a mi parecer esto es lo que ha ocasionado, perdón, el retroceso es un vacío de liquidez que están experimentando los bancos y las instituciones y que en el momento en que se retome esto, en que vuelva a inyectar liquidez al sistema, pues vamos a ver nuevamente impulsos importantes a la alza. Y otra cuestión muy importante que se me estaba pasando comentar es que tenemos que tener en cuenta que el gobierno de los Estados Unidos lleva más de 30 días cerrados, por lo cual no ha hecho también, em, no ha hecho, no ha dado cumplimiento con sus obligaciones respecto de pagos y todo porque el gobierno no está trabajando. Un cierre de gobierno en Estados Unidos implica que no hay oficinas de gobierno, no hay datos, no están trabajando hasta que se logre un consenso en el Congreso y se pongan de acuerdo respecto de los presupuestos de egresos que van a tener para el próximo ejercicio en Estados Unidos. Entonces, pues cuando se reanude nuevamente y cuando abra el gobierno nuevamente, va a tener que hacer eh, nuevamente se cargo de sus responsabilidades, pago de proveedores, pago de servicios y viene también una inyección de liquidez importante al mercado porque el gobierno lleva parado más de un mes en Estados Unidos. Entonces, lo que podríamos esperar es que se reanude esa inyección de liquidez a los mercados para ver una recuperación y un repunte de las cotizaciones. Entonces, a mi parecer, amigos, ¿yo qué les puedo decir? Que no nos encontramos en el inicio de un mercado bajista, que no nos encontramos en el inicio de un bear market y que si bien hay que tener un adecuado gestión de riesgos, pues no debemos de tomar decisiones en pánico y de vender en pánico. Debemos de tener paciencia, templanza y resiliencia para aguantar las correcciones que nos traen los mercados y al contrario, aprovecharlas porque si ustedes recuerdan qué ha pasado después de estas caídas, hemos visto fuertes recuperaciones como lo vimos en el 2020, después de ese flash crash por la crisis sanitaria vino un repunte importante por los efectos del rebote de la liquidez. Entonces,
No es que yo los anima a hacer compras, pero ahorita tenemos activos premium, activos de calidad en descuento y entonces si alguien tiene liquidez para echar mano, yo la verdad es que no es recomendación de inversión, pero son buenas zonas de compra ahorita que estamos viendo estas correcciones importantes. Y bueno, amigos, aquí la vamos a dejar el día de hoy. Si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, dejarlo ahí en los comentarios. Y si les gustó el video y quisiera que sigamos sacando más de esta información respecto de actualizaciones de los mercados, déjenme en los comentarios, denle like y suscríbanse al canal y nos estamos viendo para la próxima.